Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro, El choque de civilizaciones y la reconfiguración mundial, de Samuel Huntington. Estamos leyendo el capítulo número 3, que se llama Una civilización universal, modernización y occidentalización. Civilización universal, significados. Y vamos a continuar con esta lectura. En tercer lugar, la expresión civilización universal se puede referir a los supuestos valores y doctrinas que comparte actualmente mucha gente en la civilización occidental y algunas personas en otras civilizaciones. A esto se le podría llamar la cultura Davos. Cada año aproximadamente 1 millar de hombres de negocios, banqueros, funcionarios estatales, intelectuales y periodistas de decenas de países se reúnen en Davos, Suiza, en el Foro Económico Mundial. Casi todas estas personas tienen titulación universitaria en ciencias de la naturaleza, ciencias sociales, empresariales o derecho. Trabajan con palabras y o números, hablan con razonable fluidez el inglés, están contratadas por organismos oficiales, empresas e instituciones académicas con amplias relaciones internacionales y viajan con frecuencia fuera de sus respectivos países. Por lo general comparten creencias en el individualismo, la economía de mercado y la democracia política, que también son comunes entre las personas de la civilización occidental. Estas personas de Davos controlan prácticamente todas las instituciones internacionales, muchas de las administraciones estatales del mundo y la mayor parte del potencial económico y militar del mundo. La cultura Davos, por tanto, es tremendamente importante, pero ¿cuánta gente en todo el mundo comparte dicha cultura? Fuera de Occidente, probablemente menos de 50 millones de personas, o sea, menos de un 1% de la población mundial, quizá tan solo una décima parte del 1% de dicha población. Dista de ser una cultura universal y los líderes que comparten la cultura Davos no cuentan necesariamente con un control seguro del poder en sus propias sociedades. Esta cultura intelectual común, como ha señalado Hedley Bull, solo existe en el plano de las élites. Sus raíces son superficiales en muchas sociedades y no es nada seguro que incluso en el ámbito diplomático abarque lo que se llamó una cultura moral común o un conjunto de valores comunes peculiares de una cultura intelectual común. En cuarto lugar, se sostiene que la difusión a escala mundial de las pautas de consumo y la cultura popular occidentales está creando una civilización universal. Este argumento ni es profundo ni hace al caso. Las novedades culturales se han transmitido de una civilización a otra a lo largo de la historia. Las innovaciones en una civilización son asumidas ordinariamente por las demás. Sin embargo, dichas innovaciones son o técnicas carentes de consecuencias culturales significativas o modas pasajeras que vienen y se van sin alterar la cultura subyacente de la civilización receptora. Estas importaciones prenden en la civilización receptora, bien porque son exóticas, bien porque son impuestas. En siglos anteriores, el mundo occidental se vio arrastrado periódicamente por el entusiasmo ante diversos artículos de la cultura china o hindú. En el siglo XIX, las importaciones culturales de Occidente se hicieron populares en China e India porque parecían reflejar el poder occidental. Ahora bien, el argumento de que la difusión de la cultura pop y de bienes de consumo por todo el mundo representa el triunfo de la civilización occidental, trivializa la cultura occidental. La esencia de la civilización occidental es la Carta Magna y no el Big Mac. El hecho de que los no occidentales puedan zamparse, no tiene consecuencias a la hora de que acepten o dejen de aceptar la Carta Magna. Tampoco tiene consecuencias en sus actitudes respecto a Occidente. En un lugar cualquiera de Oriente Próximo u Oriente Medio, media docena de jóvenes podrían perfectamente vestir vaqueros, beber Coca-Cola, escuchar rap y entre inclinación e inclinación hacia la Meca, montar una bomba para hacer estallar un avión estadounidense de pasajeros. Durante las décadas de 1970 y 1980, los norteamericanos consumieron millones de coches, televisores, cámaras y artilugios electrónicos japoneses, niponizados, y lo que es más, se volvieron considerablemente más hostiles respecto a Japón. Solo una arrogancia ingenua puede llevar a los occidentales a suponer que los no occidentales quedarán occidentalizados mediante la adquisición de productos occidentales. En realidad, ¿qué puede decir el mundo sobre Occidente cuando los occidentales identifican su civilización con líquidos efervescentes, pantalones desteñidos y comidas grasas?
Una versión ligeramente más refinada del argumento de la cultura popular universal se centra no en los bienes de consumo en general, sino en los medios de comunicación, en Hollywood más que en la Coca-Cola. El control estadounidense de las industrias mundiales del cine, la televisión y el video supera incluso su dominio de la industria aeronáutica. De las 100 películas más vistas en todo el mundo en 1993, 88 eran norteamericanas y 2 organizaciones estadounidenses y 2 europeas dominan la recopilación y distribución de noticias a escala planetaria. Esta situación pone de manifiesto 2 fenómenos. El primero es la universalidad del interés humano por el amor, el sexo, la violencia, el misterio, el heroísmo y la salud, así como la capacidad de empresas con ánimo de lucro, principalmente estadounidenses, para explotar esos intereses en su propio beneficio. Sin embargo, hay pocos indicios, por no decir ninguno, que apoyen la suposición de que la aparición de unas comunicaciones planetarias generalizadas esté produciendo una convergencia significativa en actitudes y creencias. Como ha dicho Michel Blajos, diversión no equivale a conversión cultural. En segundo lugar, la gente interpreta las comunicaciones en función de sus valores y perspectivas preexistentes. Las mismas imágenes visuales transmitidas simultáneamente a los cuartos de estar de todo el globo, comenta Kishore Mahbubani, provocan impresiones contrarias. Los cuartos de estar occidentales aplauden cuando los misiles de crucero alcanzan Bagdad. La mayoría de los de afuera ven que Occidente está dispuesto a aplicar un rápido castigo a los iraquíes o somalíes no blancos, pero no a los blancos serbios, un signo peligroso, sea cual sea el criterio que se le aplique. Las comunicaciones a escala planetaria son una de las manifestaciones contemporáneas más importantes del poder occidental. Sin embargo, esta hegemonía occidental mueve a políticos populistas de sociedades no occidentales a condenar el imperialismo cultural occidental y a congregar a sus partidarios para que defiendan la supervivencia e integridad de su cultura autóctona. La medida en que Occidente domina las comunicaciones planetarias es, por tanto, una fuente importante del resentimiento y hostilidad de los pueblos no occidentales contra Occidente. Además, a principios de la década de 1990, la modernización y desarrollo económico de las sociedades no occidentales estaban llevando a la aparición de industrias locales y regionales, de medios de comunicación que hacían concesiones a los gustos peculiares de dichas sociedades. En 1994, por ejemplo, CNN International estimaba que tenía una audiencia de 55 millones de espectadores potenciales, o sea, aproximadamente un 1% de la población mundial, espectadores llamativamente equivalentes en número a las personas de la cultura Davos y sin duda coincidentes en gran medida con ella. Y su presidente afirmaba que con el tiempo sus emisiones en inglés podían atraer a entre el 2 y el 4% del mercado. Desde entonces surgieron redes regionales, es decir, en el ámbito de una civilización que emitían en español, japonés, árabe, francés, para África Occidental y otras lenguas. La sala de redacción planetaria, concluían 3 investigadores, se enfrenta todavía a la Torre de Babel. Ronald Dohr expone razones de peso acerca de la aparición de una cultura intelectual mundial entre diplomáticos y funcionarios públicos. Sin embargo, incluso él llega a una conclusión sumamente matizada en lo relativo al efecto de la intensificación de las comunicaciones. Si los demás factores permanecen inalterados, un incremento de la densidad de las comunicaciones aseguraría una base cada vez mayor para una afinidad entre las naciones, al menos entre las clases medias, o como mínimo entre los diplomáticos del mundo, pero añade, algunos de los factores que se pueden ver modificados pueden ser de muchísima importancia. Espero que les haya gustado la lectura del día de hoy de este libro, El choque de civilizaciones y la reconfiguración mundial de Samuel Huntington. Los espero en el próximo video. Vamos a continuar con este mismo capítulo, el capítulo número 3. Muchas gracias por escucharme.